Vamos a iniciar ahora con un tema que a lo mejor a muchos les incomoda y no sé por qué, pero últimamente me ha gustado andar tocando temas de esta manera en otro de los proyectos donde estoy participando. Y no ha sido a lo mejor muy popular en el sentido de que les guste tanto, no comentan tanto, pero son temas que se deben de tocar. Y hay veces que el temas prohibidos se tienen por ahí dentro de los círculos cristianos, aún dentro de los círculos de la sociedad en general. Por ejemplo, últimamente hubo un problemita con el fútbol y son de los temas religiosos de la gente que parecerían tabús. Y hoy voy a hablarles de algo que desde cuando quería hablarles y el título realmente me tenía con mucha preocupación. Porque cuando se habla sobre eso, luego la gente se pone a la defensiva. Y el título que tenía previsto desde que pensé en este tema se llamaba La diversidad. Y esa palabra a veces les causa a muchos mucho escozor, muchos problemas, como que si fuera algo malo o prohibido. Y es curioso que esa palabra nos cause problemas porque Dios es un Dios muy diverso. Y si decimos que amamos a Dios y que somos creados a su imagen y semejanza, esto no debería de ser problema. Pero bueno, algunos dirán que es porque sea mal usado, que muchas personas lo han usado de manera incorrecta, no sé, lo que ustedes quieran. Pero me llevó algo más allá, Dios. También tenía pensado otro título como para meter ruido, y ahorita voy a comentarles de eso. Pero realmente a la que me llevó Dios es hablarles sobre la acepción de personas, sobre el tener prejuicios hacia los demás. Y el título de esta plática es eso, librándonos de los prejuicios. Y los prejuicios es algo que yo he sufrido desde hace mucho tiempo, desde que yo recuerdo desde pequeño, los prejuicios siempre era algo que me causaba mucho problema. Y a lo mejor por eso dentro de todo, siempre que hay alguien discriminando a alguien, siempre que hay alguien haciendo un comentario despectivo, es algo que me incomoda. No se preocupen, Dios ya está trabajando conmigo en eso. Sé que no debería de ser así, o por lo menos debería ser yo también tolerante. Y precisamente porque Dios empezó a trabajar conmigo en esos temas, es que ahora me decido hablarlo directamente, este tema. Y más que nada porque yo atacaba mucho a la gente que tenía prejuicios, sin darme cuenta que yo tenía prejuicios sobre la gente que atacaba prejuicios. Sí, lo sé, es un poquito enredado, es un poquito complicada esta situación. Pero siempre he tenido esta bandera y siempre que podía trataba de defender a la gente, como yo pudiera. Desde ir con el chisme y acusarlos con la maestra, con mi mamá, con lo que ustedes quieran, con la persona que pudiera hacer algo, hasta físicamente de salir a defender a estas personas. Porque como les comentaba, yo fui una persona que sufrió mucho de eso. Por mi apariencia física, por cómo interactuaba con la gente, por, en fin, muchísimas causas y cosas que ya les he comentado antes. Y si quieren conocer mi triste historia, pues bueno, busquen mi testimonio por ahí, anda en la red y lo podrán conocer. Pero más allá de todo eso, cuando vine al cristianismo, me di cuenta que si bien todo el mundo me decía que Dios no me discriminaba, los que sí me discriminaban eran los hijos de Dios, los que se llamaban ser hijos de Dios. Y ahí es donde empezó el problema. Es ahí donde empezó toda la situación que dije, entonces Dios también discrimina. Y tristemente, Dios a veces es calificado por nuestras acciones, por lo que son sus hijos. Y no tomamos en cuenta de que nosotros tenemos la libertad para decidir cómo actuar. Y desgraciadamente muchos de nosotros hemos sido piedra de tropiezo para que muchos no quieran acercarse a Dios. Pero tanto estuve
metido en esto que a veces hasta miedo me daba preguntarlo de que si Dios discriminaba o si debía de comportarme de tal o tal forma para caerle bien a Dios. Y todos creo que sabemos la respuesta, conocemos la respuesta a todo esto, de que no debe de ser de esta manera. Pero no encontraba cómo preguntarlo, no encontraba cómo decirlo, por miedo, curiosamente, a ser discriminado. Y no sé si a ustedes les ha pasado que han tenido una semana complicada o un día terrible. Y esto me pasó a mí el pasado viernes. Tuve un día que en serio no se lo deseo a nadie. Muy complicado, todo me salió mal de lo que había planeado y al final hasta hubo algo que, un trabajo que normalmente hago comúnmente, que soy muy cuidadoso al hacer. Cometí un error muy grave y un error que me iba a costar económicamente pues una buena cantidad de dinero. Y cuando empezó todo esto, ya al final del día ya no sabía qué hacer y Dios me recordó algunas cosas. Y podrías pensar que fue, yo estoy contigo, todo va a salir bien, mira que te mando que seas valiente, todas esas cosas. Pero Dios me trajo el tema esto, de la exclusión, de quitarme los prejuicios. Y me llamó la atención de que Dios empezara a tratar conmigo estos temas, porque dije, ¿qué está pasando? Ese y otro tema que ya he tratado con ustedes, que es sobre la autoridad. Y dije, Dios, ¿por qué me traes estos temas? Y básicamente fue porque yo conocía que Dios estaba conmigo. Yo sabía que Dios me iba a ayudar con la salida y quizá en el momento me angustié. Pero después me di cuenta que hay varias barreras que estaban impidiéndome a mí avanzar. Y precisamente eran estos dos temas. Hablando sobre la autoridad, que me da pena decirlo, pero sí, yo tengo todavía muchos problemas con la autoridad en muchos aspectos. Pensaba que no, Dios me lo recordó. Y también sobre esto de los prejuicios, porque yo había alentado a veces a no tratar bien a las personas y esto era un gran problema. Y trayéndome este tema, Dios me recordó una palabra que viene en 1 Samuel 16:7, que habla de cuando Samuel, por mandato de Dios, va a buscar a alguien para ser ungido de parte del rey, que fuera rey. Y Samuel, lean la historia completa y se van a dar cuenta de que estuvo revisando a todos los hijos del papá de David y al que el último dejaron fue precisamente al que iba a ser el rey. Y vamos a recordar, quiero que recordemos junto 1 Samuel 16:7, estas palabras que Dios le dijo. Dice lo siguiente: pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El que pensó Samuel que iba a ser el rey por cómo se veía, Dios le dijo claramente, no, yo veo el corazón. Y es que últimamente podría echarle la culpa a la sociedad, podría echarle la culpa al entorno en el que me muevo, pero realmente son prejuicios míos. De que estaba yo viendo muchas personas, no por su corazón, sino por su apariencia. Y no me malentiendan, no es de que yo sea de las personas que juzga a las personas por cómo se ven. Sería muy hipócrita de mi parte porque yo soy alguien que no viste realmente como el estándar o como debería ser. Siempre me he visto igual, siempre he recibido críticas por cómo me he visto de ciertas maneras. Realmente, te digo, sería muy hipócrita. Sino que ciertas actitudes a veces a mí no me parecían y era muy fácil criticar a la gente. Y en este mood, ya viendo esto, Dios me recordó otra cita en Lucas 6:37. Y quiero comentárselas también a ustedes. Dice lo siguiente:
No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. No juzguen a los demás. Y es ahí donde dije, creo que sí, Dios, tengo un problema. Levanté mi mano y dije, hola, soy Samson. Y juzgo a las personas. Y el día de ayer Dios puso a prueba esa situación nuevamente. Y me di cuenta de que tengo mucho que trabajar y quizá a ti te ha pasado también, de que piensas que ya la vas librando y todo. Y Dios te muestra ciertas cosas, pero a veces que nuestro orgullo, nuestra impaciencia nos hace decir, no, 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 todo está bien, enemigo, no quiero que vengas a juzgarme. Y es que ese es el problema, que muchas veces no reconocemos la voz de Dios que nos está diciendo, hey, aguas, por medio del Espíritu Santo, esto hay que corregirlo. Y pensamos que es el diablo. Y de todos los problemas que vemos en la Biblia, uno de los mayores ha sido ese, no distinguir la voz de Dios. Y a veces ni siquiera es el diablo, a veces es nuestra voz misma, que nos dice, todo está bien, no te preocupes. ¿Y por qué hablo de los prejuicios? Porque me he dado cuenta últimamente que ha sido algo que ha atacado mucho al reino de Dios, a los cristianos, a los hijos de Dios. Y todo esto me empezó a brotar porque también les había comentado que estoy dando una clase que se llama Historia de la Iglesia. Y sinceramente, y mis alumnos se los podrán corroborar, siempre trato de dar la clase como debe de ser conforme al temario, pero van saliendo temas y a veces me clavo mucho en ellos. Y de todas las cosas que vemos a lo largo de la historia de la Iglesia, durante los 2000 años que estamos estudiando, en 6 periodos que se divide esta historia, en todos ellos les hago énfasis de que esto se podría haber solucionado, sí. ¿Qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos comportado como unos verdaderos hijos de Dios? Porque la iglesia sí se deformó, sufrió muchas cosas, y lo más feo es que se dividió por precisamente prejuicios. Y muchas veces sí eran cosas teológicas, eran por intereses políticos y económicos, pero en su mayoría era porque la gente tenía prejuicios. De que no, tú no, ¿cómo vas a saber? No, tú cómo vas a tener la razón. Nosotros tenemos la razón, ustedes no la tienen. Y vamos ahorita a ver más adelante dos episodios en la Biblia donde pasa esta situación. Y nos muestra Jesús cómo manejarlo. Y les comentaba todo esto porque me di cuenta de que muchas veces estamos esperando un avivamiento y pensamos que el avivamiento va a ser, no sé, que llueva este polvo de oro, como en muchas situaciones nos ha pasado, que haya sanidades sí, exageradas, que haya muchas cosas de esas que nos gusta ver y presumirle a todo el mundo y gritar y decirle a Dios, perdón, a los que no conocen a Dios, que miren estos milagros, Dios es real. Y es bien padre hacer eso, pero creo que uno de los mayores milagros sería decir, mira, el cuerpo de Cristo está unido. Mira, los cristianos te aceptan tal y como eres, tal como te acepta Dios. Creo que ese sería el mayor avivamiento, ¿no lo creen? O quizá me equivoque. Y algo pasó en estos días. Los que son miembros de Visión Cristiana Ciudad de México saben a qué me refiero. Y por este motivo hubo que hacer algunas adaptaciones aquí donde se está transmitiendo esta señal. Hubo que hacer espacio, hubo que adaptar muchas cosas porque precisamente para hacer estas transmisiones en vivo tuvimos que hacer algunos ajustes. Desde mover muebles, desde tirar cosas. Y ¿saben qué? Me di cuenta que de todos los errores que tengo, de todas las cosas que están pasando, sucedió algo interesante, de que nos dimos cuenta que teníamos muchísimas cosas
que no necesitábamos. Y no sé ustedes, pero yo a veces me la paso viendo la tele en la noche. Padezco de insomnio, como les he comentado en diversas ocasiones. Y hay veces que me pongo, no sé, a estudiar, me pongo a leer, me pongo a hacer varias cosas para tratar de que me dé sueño. Y una vez, entre tantas, me puse a ver la tele en la noche en un canal que, no sé, saca historias y soy culpable de que veo de cómo, desde cómo remodelan casas hasta cómo la policía de Miami se lleva a carros que están mal estacionados, de esas cosas que son súper banales y todo. Y en vez de que me dé a veces sueño, me pongo más a verlo. A ver el capítulo que sigue, el capítulo que sigue. Y uno de esos programas, hay uno en particular que se llama acumuladores compulsivos. Y si bien yo no he llegado a ese nivel de ser un acumulador compulsivo, ni mi esposa ni yo, de hecho mi esposa le da hasta, se rasca, le da comezón cuando ve un acumulador compulsivo, pues me di cuenta que en cierta manera yo me estaba volviendo así. El clásico, no lo tiro porque todavía sirve. No, no tiren eso porque todavía porque lo voy a usar. Y ese no lo tiro, no lo tiro, no lo tiro. En el tiempo que llevamos viviendo en casa, ya son 8 años. Y en 8 años ni siquiera lo abrí. Y tomé la decisión de empezar a tirar cosas. Y si no saben qué es un acumulador compulsivo, les voy a poner una imagen. Algo así. Y sí, yo sé que da terror, da miedo, da no sé, cosas, ¿no? Andar viendo eso. Pero existen y tienen sus detalles psicológicos y todo. Realmente no me he puesto a investigar mucho de eso, pero... Y yo sé que no llegué a ese nivel. Primero porque en mi casa no caben muchas cosas. Y en segunda porque para eso también necesitas gastar dinero en todas esas situaciones. Pero tenía muchísimas cosas del trabajo que según yo iba a ocupar y que no he ocupado. Y me tuve que ir deshaciendo de cosas, me tuve que ir deshaciendo de cosas. Y todavía tengo que deshacerme de cosas. Pero ¿por qué les hablo esto del acumulador? Porque también vino a mi mente en estos días esta situación. Por diversas cosas también familiares y por lo que digo, del cambio que tuvimos que hacer aquí en la casa. Y Dios me traía con esto y con esto. Digo, ¿qué es lo que no estoy entendiendo, Dios? O sea, sí, ya estoy tirando cosas y ya me estoy librando. Nuestro pastor tiene una frase que me encanta que dice, ¿cómo voy a poder recibir algo si no tengo las manos vacías para poder recibirlo? Así que hay que desprendernos de las cosas para poder tener las manos libres para recibir lo que viene. Y me encanta eso. Y dije, a lo mejor es esto lo que me quiere decir Dios. Y no era eso. ¿Cuál era la situación que me estaba poniendo Dios? De que muchas veces nosotros acumulamos la palabra de Dios en nosotros, acumulamos enseñanzas, acumulamos conocimiento de Dios y lo dejamos ahí. Nos volvemos acumuladores compulsivos de la palabra de Dios. Y parecería esto muy bueno, decir, wow, qué padre, entonces vas a estar lleno de la escritura y todo. Y sí, debemos estar llenos del Espíritu de Dios y por medio de la palabra lo podemos hacer. El problema es de que Dios no nos dijo que hiciéramos eso. Sí, que fuéramos llenos de su Espíritu, pero no de conocimiento, no de enseñanzas. Y buscamos, y yo les he comentado que mínimo veo una conferencia al día. Trato de estar documentado, trato de leer artículos sobre lo que está pasando en el mundo del cristianismo y cosas así. Y me estaba dando cuenta que también me estaba volviendo un acumulador de esas cosas. Alguna vez les comenté la cantidad de libros electrónicos que tengo y también ya mi dispositivo de libros empezaba a llenarse. De libros que ni siquiera he abierto de nuevo. Acumulador. ¿Por qué? Porque algún día lo voy a ocupar. Y me llamaba la atención el tema y lo compraba. Y si era gratis mejor porque pues, los buenos libros cuestan. Y en fin, acumular, acumular, acumular. Y dije, wow,
Pero Dios, estoy produciendo algunos programas en los que estoy utilizando esto. En mis clases estoy utilizando esto. Me trataba de justificar. Y Dios me seguía indicando esa parte de acumulador, acumulador, acumulador. ¿Y qué tiene que ver esto con los prejuicios? ¿Qué tiene que ver esto con esto? Voy a tratar de ejemplificarlo, todo esto que les estoy contando y este preámbulo. En una de las enseñanzas más grandes para mí que hay en la vida de Jesucristo, en los evangelios. Y es cuando Jesús está hablando con la samaritana. Voy a darle solamente 2 casos. Pero Jesús en todo su ministerio, perdón, nos muestra que Él nunca tuvo prejuicios acerca de nadie y cómo se debían manejar esos prejuicios. Y uno de ellos es la historia de Jesús y la samaritana. Lo puedes encontrar en Juan 4, del 7 al 42. Sí, sé que son muchos versículos, por eso nada más te la voy a contar. Tú ve y léela y sácale toda la riqueza que puede haber. Ahora, si la han leído, seguramente saben que dentro de esta historia está encerrado toda la esencia de la Biblia en algo que Jesús le dijo a la samaritana. La revelación más grande que hay en la Biblia. ¿No me creen? Léanlo y van a encontrarla. Pero ahorita me voy a enfocar en otra parte. En la parte en la de que Jesús está hablando con la samaritana le dice, oiga, pero ¿por qué hablas conmigo? Si nuestros pueblos no se quieren, y empiezan a platicar. Jesús lo asombra indicándole cosas que pues, no debería de saber alguien que apenas acabas de ver por primera vez. Se asombra, le dice que si él es profeta. Y hablando con todo esto y hablando de estas situaciones, la samaritana le hace una pregunta que viene parte de ahí, de tener prejuicios y también de haber una división en la iglesia. ¿Cuál es esta? Le dice, tus antepasados decían que ustedes dicen que se debe de orar en Jerusalén, nosotros decimos que aquí en el monte en el que estamos. ¿Cuál es la verdad? Y Jesús le dice, pronto, y ahí es donde viene la revelación que les digo, pronto no habrá necesidad de un lugar. ¿Por qué? Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es este misterio más grande que les digo? Pues es el Evangelio, tal cual. Estaba indicando quién era. Y la samaritana le dijo, cuando venga el Mesías vamos a saber y le vamos a poder preguntar sobre esto. Y Jesús le revela quién era él. Una enseñanza grandiosa. Pero aquí viene la parte de los prejuicios. ¿Por qué? Porque estaban hablando en esto, vienen sus discípulos, los cuales habían ido a buscar comida. Y se dan cuenta que está hablando y, híjole, hasta siento feo decirlo como está en la Biblia, pero así viene. Dice que los discípulos se sacaron de onda porque estaba hablando con una mujer. Déjenlo samaritano, con una mujer. Porque en aquella época sí así era la situación. Y a veces me da risa algunas personas que dicen, pero es que Jesús nunca puso bien claro la parte de la mujer y del hombre y cómo estaba la situación. Pues creo que este tipo de cosas son las que a veces pasamos por alto. A lo mejor no se levantó con un discurso diciéndolo. Él más bien lo demostró. Y tanto así que sus discípulos se sacaron de onda por cómo estaba hablando con una mujer. Y cuando se dieron cuenta que era samaritana, pues peor fue el asunto. Pero estos prejuicios que tenían los discípulos le impidieron ver lo que estaba pasando ahí. Y si bien está registrado en los evangelios y obviamente después se dieron cuenta del error que habían cometido, en ese momento levantaron sus prejuicios primero. Dijeron, come maestro, mira que viene ahí, también les lanza una gran revelación sobre de que cuál era el alimento real. Y quiero que recordemos a qué alimento se refiere Jesucristo en esa parte. Porque cuando les habla del alimento que para él es lo único que necesita, ellos piensan que la samaritana ya le había dado de comer. Así que dijo Jesús, ok, te voy a explicar y esto quiero que lo meditemos un ratito. Dice lo siguiente en Juan 4, 34, 35. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió,
y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos. Los campos ya están listos. Me encanta que hace referencia a un dicho popular, a alguna cosa que seguramente se decía en aquella época. ¿Por qué? Porque parte de la actividad económica más importante de aquella época era esa, la siembra y la cosecha. Y un dicho que todo el mundo conocía, un dicho que era realmente bueno, 4 meses entre la siembra y la cosecha, algo que podrían conocer bastante bien. Y le dijo, volten a ver el campo, ya está listo, ya está listo. ¿Cuál es el problema? Conocimiento, el pueblo judío lo tenía, y vemos que también los samaritanos tenían cierto conocimiento sobre la palabra de Dios. A lo mejor no tan fuerte como los judíos, pero lo tenían. Pero nada más lo tenían. Y quizás estaban esperando la cosecha, no los 4 meses, pero estaban esperando que vinieran el Mesías. Y Jesús le dice, ¿qué crees que ya estoy aquí? Y a los discípulos se lo vuelvo a recordar. Miren el campo, ya está listo, ya puedes empezar a trabajar. Ya no tienes que esperar. Retomo, prejuicios, acumulación. ¿Qué estamos haciendo con aquello que estamos recibiendo domingo a domingo, martes a martes, nosotros que nos reunimos ahora? Y ahora los jueves que va a empezar la clase. ¿Qué estamos haciendo con toda esa cosecha? Con toda esa siembra, con las semillas que estamos recibiendo. ¿Qué estamos haciendo con ellas? ¿Estamos esperando a que pase un avivamiento para empezar a sembrar y cosechar? Hoy estamos trabajando. O estamos acumulando nada más, acumulando. ¿Y qué vamos a hacer? La mayoría de los acumuladores compulsivos, desgraciadamente, nunca llegan a ocupar nada de eso que acumulan, perdón. Y la mayoría se muere y no deja de ver todo eso. Mi esposa la admiro en una cosa, de que ella se compra algo de ropa o cualquier cosa y lo usa inmediatamente. Y la mayoría de nosotros decimos, no, esto lo voy a guardar para una ocasión especial. Y a veces la ocasión especial nunca llega. ¿Se acuerdan que les dije que yo tiré muchas cosas? También tiré mucha ropa que la estaba guardando para una ocasión especial. Y ahorita ya ni me queda. Ya se hizo fea porque estaba guardada. Y me dio mucha tristeza. A lo mejor no me dolió lo económico porque pues ya tanto tiempo que pues, realmente ya ni valía la pena. No sé, ya ni recordaba ni cuánto había gastado en eso o me lo habían regalado. Pero me dio tristeza de que nunca lo usé esperando la ocasión especial. Acumulando. Si lo hubiera usado inmediatamente. Les digo, yo admiro mucho eso de mi esposa. Que llega y se lo pone inmediatamente. O a veces se lo pone en el mismo día. Y digo, wow, yo quiero ser así ahora también, pero con la palabra de Dios. Y muchas de las pláticas que tengo con mi esposa es hablarle acerca de lo que Dios me habló. Ella también me habla. Estuve leyendo esto y salió esto. Estuve meditando en esto y mira, descubrí esta situación. Pero a veces me quedo nada más ahí, no voy más allá. Y con tristeza, ¿saben hace cuánto tenía estos apuntes de esta plática? Desde hace 4 años. Acumulando. ¿Por qué no lo saqué? Quisiera decirles porque Dios no me lo había indicado, pero desde ese momento Dios me lo indicó y dije, no, creo que mejor veo esto. Sí, he cometido esos errores, aunque últimamente he tratado de sacarlos. Pero de nuevo reforzando esa situación, ¿cuántas cosas tenemos nosotras guardadas? ¿Cuántas cosas tenemos guardadas? Y es que nuestros prejuicios a veces nos impiden poder compartirlo.
Muchas veces les he preguntado en esta congregación, ¿qué pasaría si entrara una persona X, de la diversidad, de otra religión, vestida diferente a como nosotros estamos acostumbrados? No sé, un ponqueto, como le decimos aquí por acá, una persona adicta en evidente estado etílico o drogado. ¿Qué pasaría? ¿Un travesti? ¿Nuestros prejuicios nos impedirían hablar con él? ¿O cómo se viste? A lo mejor con ropa muy ajustada, sea hombre o mujer. ¿Qué pasaría si entra un hombre vistiendo una falda? O al revés, una mujer vistiéndose con ropa y entre comillas lo pongo de hombre. ¿Nuestros prejuicios nos permitirían poder hablar con esos? Y a veces no me voy tan allá. Estos son extremos que a veces, ¿no? Y cometemos muchas veces pecado en eso. Hacer acepción de persona. A veces nada más porque, ay, este es de la religión tal. Ay, es que este habla, es que este dice, es que, ay, nada más viene y ni se congrega tan seguido. Nada más anda de hablador. Empezamos a decir las cosas. Y todo lo que acumulamos de conocimiento, ¿qué estamos haciendo con él? Otra de las historias donde podemos ver que Dios no tiene prejuicios y que Jesús nos enseña cómo tratar es la historia de Jesús con Zaqueo. En Lucas 19, del 2 al 10, nos lo marca. Y vemos que Zaqueo tenía dos problemas grandes con aquellos que les gusta tener prejuicios. ¿Y cuál era ese problema? Su estatura. Era chaparrito, de hecho hay una canción de niños que dice eso, Zaqueo era un chaparrito. Y y otra de ellas era de que siendo judío, estaba trabajando para el imperio que estaba oprimiendo a su pueblo. Y lo peor de todo, era una de las personas que cometía más fraudes dentro de esa administración, que era un recaudador de impuestos. Entonces popular no era. Prejuicios obviamente tenían muchos. Jesús, al verlo, al ver el interés que tenía Zaqueo de querer verlo, de poder escuchar sus enseñanzas, tanto así que dijo, no me importa hacer el ridículo, arriesgar mi vida y caerme, se subió a un árbol para tratar de verlo. Cuando Jesús lo ve, porque Jesús conocía su corazón, sabía quién era, sabía lo que hacía. Le dijo, baja de ahí porque es necesario que vaya a tu casa, que me pose en tu casa, que esté ahí conviviendo contigo. Obviamente Jesús fue criticado muchísimo. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a ser criticados? ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a eso? Jesús no le importaba. Jesús no le importó con la samaritana que lo vieran hablando con una mujer y peor, samaritana. Con Zaqueo tampoco, porque había algo muy importante que enseñarnos a nosotros y una de esos, librarnos de los prejuicios. Estando ahí en su casa, Zaqueo empezó a darse cuenta quién estaba y tomó una decisión que iba a hacer. Dijo, voy a donar la mitad de mis ganancias, de mi riqueza, a los pobres. Y si en algo he fallado con alguien, si alguien le ha robado, se lo voy a reponer al doble. ¡Wow! Una transformación inmediata. Tanto así que se atrevió a decirle a Jesús esto. Y pasa algo extraordinario. Y quiero que lo leamos y ahorita lo analizamos un poco. Lucas 19, 9 y 10 dice lo siguiente. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. ¿Qué quiero resaltar de aquí? La parte en que dijo, ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Para los judíos de aquella época, Zaqueo era un traidor. Para nada se podría considerar de su élite sagrada de ser un hijo de Abraham, descendiente de Abraham. Pero Jesús resalta que él
es un verdadero hijo de Abraham. Los prejuicios de todos los demás no podían ver a Zaqueo algo bueno. Pero miren, ¿quién lo calificó? El Hijo de Dios. Imagínense qué shock para los demás. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía prejuicios. Y la obra se empezó a hacer. Vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Esa es la cosa que no a veces nos impide. Empezamos a juzgar, empezamos a tener prejuicios de los demás sin conocerlos, sin siquiera tener la empatía de poder hablar con ellos. Y si tú has leído estas dos historias, vas a ver el resultado de ellos. Uno ya lo acabamos de ver, ya les conté lo que pasó con Zaqueo. ¿Qué pasó con la samaritana? Se convirtió en una de las primeras evangelizadoras. Si leemos más adelante, nos vamos a dar cuenta que muchos samaritanos empezaron a creer en el Hijo de Dios, en el Mesías, en Jesucristo. ¿Por qué? Por la palabra de Jesucristo con una samaritana. Me atrevería a decir que muchos de los seguidores de Jesús ni siquiera llegaron a comentarle a otra persona. Pero esta samaritana convenció a un pueblo que era enemigo de los judíos, que era el Mesías. Imagínense si Jesucristo hubiera tenido prejuicios, pues esto no hubiera sucedido. Y la iglesia primitiva estaba llena de prejuicios y poco a poco se empezaron a dar cuenta de situaciones. Y Pablo y aún el mismo Pedro nos animan a quitarnos esos prejuicios y aceptar a todos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si había un pueblo elitista, y desgraciadamente todavía lo sigue habiendo, así como hay cristianos elitistas, pensamos que nosotros somos la raza pura, ¿no? Como algunos genocidios por ahí piensan. De hecho, ahí hay problemas por eso también. A lo mejor ya no tanto lo ponen como la raza pura, pero dicen, sí, lo que pasaba antes fue mejor que ahora. Pero no, ese es otro tema. ¿Qué estamos haciendo con todo eso? ¿Estamos compartiéndole a la demás gente? Solamente nos dio una indicación Jesucristo antes de irse. Y creo que cuando alguien dice algo al final, es porque es muy importante. Ya se los he comentado antes. Y es la de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y nos narra en qué nivel debe de ser, desde acá hasta los confines de la tierra. A lo mejor a ti te manda directamente a los confines de la tierra, está bien, qué buena onda, qué padre. Pero debemos de hacerlo en todo el tiempo. El problema es que no solamente nos dice que predicamos, porque es bien fácil agarrar, pararnos y predicar. Es bien fácil, sinceramente. El problema es hacer los discípulos. Y para nosotros poder hacer discípulo a alguien, tenemos que conocer a la persona. Tenemos que convivir, quitar nuestros prejuicios y sembrar en ellos lo que nosotros hemos recibido. Ese es el gran problema. ¿Lo estamos haciendo? ¿O nos estamos volviendo acumuladores compulsivos? Y si tu respuesta inmediata es, no, o sea, es que yo sí lo hago, yo esto es esto, ahí está empezando el problema. Porque de nuevo no estamos escuchando la voz de Dios. Yo antes siempre que oía algo así, según yo ya lo estaba haciendo, ya ni le ponía atención al predicador, le decía, ay, esto es de primaria, esto es para los que no saben. Si tienes ese pensamiento, te invito a que reflexiones. ¿Por qué? Porque Dios te está dando el alimento ahora que necesitas. Si ya lo estás haciendo, qué bueno, pero te está recordándolo por algo. Siempre que Dios nos dice un tema una y otra vez, es por algo. ¿Por qué te menciono esto? Mi esposa
hace 2 domingos hablaba de sal de tu tierra, era el tema. Y de hecho esta semana se publicó ya editada esa predicación. Y nos podemos dar cuenta que Dios nos está hablando de debemos dejar nuestra zona de confort. Nos narraba en su predicación lo que estaba pasando en esa situación, la que tuvo que pasar Abraham para poder tomar la decisión de hacerle caso a Dios y quitarnos de nuestros prejuicios, salirnos de nuestra zona de confort. Nos hablaba de una historia que nos pasó del GPS, que nos guiaba. Dios te está guiando. El problema que nos ha pasado muchas veces es que a veces no le hacemos caso al GPS y donde terminamos, perdidos. O a veces no le hacemos caso a la información correcta. ¿Estamos escuchando a Dios? El GPS se puede equivocar y en la historia que le narró a mi esposa les los decía. Pero Dios no se equivoca. Entonces, ¿por qué creer que Dios nos está dando una palabra que no necesitamos en este momento? Te invito a que rompas esos prejuicios y vas a descubrir a gente increíble, te lo puedo asegurar. Y sobre todo vas a estar imitando lo que hacía Jesús, que Él no tenía prejuicios. Quitémonos esos prejuicios y empecemos a deshacernos de las cosas. ¿Saben qué es lo padre de la palabra de Dios? Que aunque nos deshagamos de esas cosas, esas permanecen. Bien. Pero si solo somos acumuladores, no vamos a tener ese espacio para poder recibir lo que viene. Hagamos discípulos. Quitémonos nuestros prejuicios. No seamos esos elitistas. Y vamos a ver resultados con todo esto. Los animo a que lo hagamos que lo tengamos como propósito. No para el próximo año, no para el próximo mes. Mañana mismo, hoy en la tarde. Comienza quitándote los prejuicios y después vas a ver cómo se da más fácil hablar de la palabra de Dios. Porque eso es lo que atraía la atención de la gente. Jesús no se levantaba por dar discursos escatológicos y cosas increíbles. Su misma presencia hacía que la gente quisiera estar con Él. Si no creen, vean la actitud de los niños. Los niños no se acercan a alguien que es elitista, que tiene prejuicios. Quitémonos de nuestros prejuicios y dejemos de ser acumuladores y empecemos a dar lo que hemos recibido. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.